Vengo para ser la voz de los niños y niñas de todo el mundo y agradecerles por pensar en nosotros, por pensar en el hoy, en el mañana, en este hoy en el que la paz nace y se hace en nuestros corazones, para buscar el bien en todas las naciones, sin fronteras, sin diferencias, construyendo una bella unión, donde se fortalezca el amor y el sentido de la hermandad. Nosotros los niños somos el mañana, porque crecemos bajo tu protección, para en un futuro ser quienes les brindamos atención y cuidaremos la naturaleza. Gracias por pensar en los niños y niñas, los que tenemos esta fuerza divina que la mirada ilumina y con mucha ilusión alzaremos la voz para que en todos los pueblos y rincones brille la luz de la esperanza, la paz y la alegría. Así los humanos vivamos en armonía. Hoy yo me atrevo a llamarte amigo, amiga, porque juntos tú y yo, con tu actuar y mi fe, lograremos forjar un mundo bueno, donde se crea, se sienta y se viva la paz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica, por tus emotivas palabras en la apertura de la 4ª jornada del Congreso Internacional de Cultura de Paz. Esas palabras que hacen eco a la voz de todos los niños de este mundo que hoy pide paz. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra segunda etapa del Congreso Internacional de Cultura de Paz, Educación, Salud y Promoción de la Resiliencia. Es un honor dar la bienvenida a la doctora Solange de Farías Aldonadi, la coordinadora general del Congreso Internacional, quien hoy nos dirige las palabras de la apertura de esta segunda etapa. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Gracias, Lili. Buenos días a todos, que nos honra con su presencia en esta mañana. Es con mucha alegría que abrimos la segunda etapa de conferencias y el Festival del Futuro de los Niños del Congreso Internacional de Cultura de Paz, Educación, Salud y Promoción de la Resiliencia. Agradezco a todos los patrocinadores, al equipo técnico de Brasil y de Costa Rica, a nuestros ilustres panelistas y moderadores por la construcción colaborativa del Congreso y por nos permitir compartir conocimientos, experiencias de vida que nos alienta a seguir avanzando en el cambio de conciencia, posibilitando transformación humana desde el ser, saber, hacer y estar. Les doy la más calurosa bienvenida. Muchísimas gracias, doctora, por sus importantes palabras en esta apertura. Seguidamente, es un placer escuchar las palabras del presidente del Colegio de Arquitectos, el arquitecto Rodrigo Martínez Suárez, quien nos engrandece esta mañana con su presencia. Muchísimas gracias, doctor. Un afectuoso saludo. En nombre de la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos de Costa Rica, les doy la más cordial bienvenida al Congreso Internacional de Cultura de Paz, Educación, Salud y Promoción de la Resiliencia. Año con año, hemos visto la oportunidad de darnos cuenta de nuestra responsabilidad con la sociedad. Pertenecemos y somos expresiones originales del flujo de la vida, herederos de la evolución, de los increíbles activos del conocimiento y las herramientas productivas. El Colegio de Arquitectos visualiza la formación en todas las escalas. Es por ello por lo que se hace un gran esfuerzo para cultivar la cultura arquitectura desde la niñez y con ello crear mejores ciudadanos que velen por el hábitat, que sientan respeto por el medio ambiente y que exijan espacios de calidad. La arquitectura puede ser un vehículo para la resiliencia, impactando y desafiando las prácticas previas a momentos de crisis como el que ha generado este año 2020 tras la pandemia y la enfermedad COVID-19. En ese sentido, el rol de los profesionales en arquitectura es de gran importancia
en la sociedad, su hábitat y la construcción de sus espacios, no solo para lograr el embellecimiento de las ciudades, sino también para hacer espacios que faciliten las actividades, la movilidad de sus ocupantes y sus derechos a vivir la ciudad plenamente, sean estos residentes o visitantes. El CACR fomentará el encuentro entre las instituciones que fortalezcan la cultura-arquitectura, la paz entre sus habitantes y la generación de acciones que acorten la brecha social, la desigualdad y la inequidad. Será partícipe de proyectos que fomenten la justicia, el fortalecimiento de las instituciones, los derechos humanos, la seguridad y la estabilidad, a la vez que respeten y fomenten la sostenibilidad del planeta. El CACR tiene contemplado en su plan estratégico el cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible contenidas en la Agenda 2030, mediante la implementación de los 17 objetivos que marcan la hoja de ruta. Ha sido, es y seguirá siendo nuestra responsabilidad con la sociedad y la sostenibilidad del planeta, un horizonte a seguir y por ello el acompañamiento y fortalecimiento al Congreso de Cultura y Paz y sus organizadores, para lograr que las alianzas logren cumplir objetivos comunes. De parte de la Junta Directiva del CACR, agradecemos al Congreso Internacional de Cultura de Paz, Educación, Salud y a los colaboradores por el esfuerzo realizado para hacer posible esta actividad. Bienvenidos y muchas gracias. Muchísimas gracias, don Rodrigo Martínez, por su presentación y nos complace seguidamente escuchar las palabras del PhD Carlos Alberto Emiliato, coordinador general de Peace Global Internacional. Muchas gracias, don Carlos, por su participación en esta mañana. Minha saudação a todos e a todos. As conferências e festival O Futuro de Nossas Crianças acontecem em um momento importante de inflexão da história humana. Somos atores de uma cena nunca vista, de uma transição civilizatória que envolve a todos sem exceção. Nos questiona sobre como relacionamos com os processos da vida e como convivemos com a comunidade humana, local e planetária. A paz é o resultado de uma equação entre amor e poder. Em sintonia com a cultura de paz, vemos emergir a dimensão feminina do poder. Poder que conecta, que cuida, poder de compartilhar conhecimentos e habilidades práticas, de criar ambientes que promovem conexões saudáveis e amorosas, proteção das crianças, adolescentes, atende e integra o que estão em vulnerabilidade, promove o desenvolvimento dos fluxos criativos e da capacidade de auto-organização das pessoas e comunidades. Esta é a vocação das comunidades resilientes, criativas e auto-organizadas propostas neste congresso. As conferências e festivais locais, o futuro de nossas crianças, que devem acontecer em cada comunidade de todos os países, são processos contínuos de troca de saberes e fazeres, tradicionais, científicos, tecnológicos, artísticos. Espaços de conhecimento e cocriação baseado em aspirações e necessidades comuns. São impulsionados pela curiosidade, pela investigação, pelas intuições e experimentações, pela potência dos diálogos, encontros, da construção conjunta. O exercício da governança local para o desenvolvimento de comunidades resilientes e auto-organizadas é um convite para que cada um seja ouvido, que seus talentos e iniciativas floresçam
encontros potencializem soluções co-criadas, que cada e suas comunidades cresçam em força por responder solidariamente a desafios pessoais e comuns. Cresça em alegria por celebrar as dádivas da vida na sua gratuidade e simplicidade cotidiana. Desejo a cada que as possibilidades que se abrem nesse novo tempo sejam benéficas a todos. Obrigado. Gracias, don Carlos. Es muy importante su trabajo en esta colaboración conjunta para formar un mundo mejor. Seguidamente, la doctora Solange tiene las palabras para presentar al ilustre grupo de panelistas que nos acompañan en esta mañana. Sean todos bienvenidos. En el día de hoy contamos con un ilustre panel. La señora Margaret Solano, viceministra de Juventud de Costa Rica. El señor Ricardo Martínez, especialista del programa de educación de la UNESCO Costa Rica. Y nuestro moderador, el señor Daniel López Soria, académico y investigador de la Universidad Latina de Costa Rica. Le paso la palabra a nuestro moderador. Sean muy bienvenidos. Tengan todas y todos muy buenos días a este panel en el Congreso de Cultura, de Paz y Resiliencia. Tengo el honor de ser el moderador en esta mesa el día de hoy, en donde contamos con el señor Ricardo Martínez Brenes, quien es oficial el Nacional de Educación de la Oficina Multipaís de la UNESCO en San José de Costa Rica, que también ha sido docente universitario e investigador, y la señora viceministra de Juventud, doña Margaret Solano Sánchez, quien es planificadora económica y social de la Universidad Nacional y egresada de la Maestría de Sociología Centroamericana de la Universidad de Costa Rica. Para empezar, le voy a ceder la palabra al señor Ricardo Martínez Brenes, quien es el oficial, como ya lo anuncié, Nacional de Educación de la Oficina Multipaís de la UNESCO, ubicada en San José, Costa Rica, y que también se encarga del resto de países centroamericanos. Muy buenos días, don Ricardo. Le cedo la palabra por 10 minutos para su intervención. Buenos días, Daniel, colegas, todas las personas que nos escuchan. Primero que nada, un agradecimiento y un saludo. Voy a tener que pasarme a la presentación. Aquí sí que voy a cerrar el video, ¿no?, como hemos acordado, para poder compartir pantalla. Bueno, esta es una presentación de la UNESCO, que hace la oficina de la UNESCO en Centroamérica. Voy a tratar de ser muy breve porque tengo solo 10 minutos. Antes que nada, pues nuevamente, buenos días a todos y todas. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que fue fundada en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial y cuyo mandato es precisamente contribuir en todos los aspectos de su trabajo a una cultura de paz. En su preámbulo, la Constitución de la UNESCO proclama: puesto que las guerras nacen en la mente de las personas, es en la mente de las personas en donde debe erigirse la paz. Esta es una declaración poética que fue escrita por todos los Estados miembros de la UNESCO en ese momento, hace 75 años, que sin embargo hoy en día sigue cobrando incluso mayor relevancia que antes, dado que seguimos en contextos, o hay contextos en donde ha crecido la desigualdad, la exclusión social, la xenofobia, el racismo, la violencia, el extremismo y muchos otros desafíos, cambios políticos, inestabilidad social y la actual pandemia, que requieren una respuesta común y mayor colaboración entre nosotros, y que de alguna manera nos vemos imbuidos a partir de estos problemas en contextos también de descontento social y de falta de coherencia y estabilidad. Sobre la UNESCO,
Bueno, la UNESCO es una institución que cree que la paz es mucho más que la ausencia de la guerra. Como dije antes, el objetivo fundamental de la UNESCO es establecer esta cultura de paz mediante todas sus actividades, fundamentalmente la educación, la ciencia, la cultura, la defensa de la libertad de expresión y el intercambio de la información. Creemos que es fundamental para construir esta paz, crear mayor solidaridad entre las personas, fomentar un diálogo permanente, una comprensión mutua, confianza entre los diferentes sistemas y pueblos, entre las personas, y centrarnos en el desarrollo sostenible y la inclusión social para no dejar a nadie atrás. La educación es una de las áreas fundamentales de la UNESCO. Creemos que la educación transforma vidas, de hecho lo hace, es fundamental para poder crear una cultura de paz, que los sistemas educativos de los países sean sistemas fuertes, robustos, que inculquen valores, que tengan la capacidad de generar pensamiento crítico, relevancia social, integración social y muchos otros aspectos que son fundamentales para la convivencia de esta nueva ciudadanía en este nuevo contexto planetario, en donde hay que fortalecer también los aspectos o los mandatos de la educación para tener contextos, sociedades más tolerantes, para reducir la discriminación, la violencia y el racismo. Y pensar nuevamente en la importancia que tiene la educación como derecho fundamental para generar sociedades basadas en el desarrollo sustentable. Es importante pensar que las escuelas, y cuando uno ve el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 y sus 10 metas, hay una fotografía que no la tengo aquí, pero que quisiera que todos intentáramos representar mentalmente. Y es de una escuela en el centro de la imagen y luego todos los objetivos de desarrollo sostenible a su alrededor. Esta imagen, que es más potente que 1000 palabras, nos da el mensaje que nosotros consideramos fundamental. Y es que no solo la escuela es el lugar en donde todos los objetivos de desarrollo sostenible confluyen, los que están ligados con la desigualdad, con la violencia, con la falta de paz, con estructura no resiliente, con falta de alianzas para el progreso. La escuela es el lugar en donde confluyen todas las problemáticas de los objetivos, pero también es el lugar donde se pueden dar todas las soluciones para esos objetivos. La escuela de alguna manera es un espejo de la sociedad. Por eso es que es tan importante que nuestros niños, niñas y jóvenes pasen por centros educativos protectores que cumplen con su derecho fundamental de la educación y que garantizan a las personas que ingresen, indistintamente de su contexto, de su circunstancia o de sus problemáticas, que pueden tener un futuro mejor. Porque no es posible construir una sociedad mejor si nosotros desde ya no trabajamos en nuestros niños, niñas y adolescentes para ir sentando las bases de la sociedad que queremos. De igual manera, la UNESCO trabaja sobre el tema de cultura, que es un tema fundamental, la protección del patrimonio, los binomios para conservar el patrimonio cultural junto con las tradiciones culturales, patrimonios tangibles e intangibles, el rescate de los valores sociales, de la identidad, el rescate de las tradiciones artísticas, de la creatividad, de la colaboración y la confianza. Recientemente hay muchas iniciativas, hay muchos estudios también de investigación que demuestran cuán importante es este binomio cultura y educación, ¿no? En donde los dos están muy imbuidos y no es posible generar cambios culturales si no es a través de la educación, y de la misma manera no hay forma de reforzar lo educativo si no es a través de lo cultural. Y ahí es donde cobra el tema de la cultura un valor diferente. La ciencia es otro de los sectores fundamentales de trabajo de la UNESCO, una ciencia al servicio de un futuro sostenible para enfrentar los desafíos globales que tenemos hoy en día, como por ejemplo el tema del cambio climático, la pandemia por COVID-19, son esenciales, son bastiones fundamentales a través de la ciencia y la investigación o la colaboración científica para encontrar soluciones conjuntas. Y son ejemplos de cómo podemos
hacer que las sociedades avancen a partir de la evidencia empírica, pero también a través de la solución colectiva, a través de la innovación, pero también a través del rescate de prácticas y de nuevas posibles intervenciones para que nos ayuden a construir ese futuro mejor. Por supuesto que contextualizada y al servicio de ese futuro sostenible que queremos. También tenemos el tema del planeta, de un solo planeta, un océano, preservar la biodiversidad terrestre y marina de nuestro planeta. Estamos hablando de un planeta con más de 7.000 millones de habitantes, con recursos naturales limitados, en donde nosotros como individuos y sociedades necesitamos aprender a vivir juntos de manera sostenible. Debemos tomar medidas más responsables, ser más conscientes de lo que hacemos y proyectar cuáles son esos futuros que nos esperan si no tomamos el cambio de acción hoy. El tema de la educación para el desarrollo sostenible, por ejemplo, habilita a los estudiantes en los diferentes ciclos educativos para tomar decisiones fundamentales y adoptar medidas para que asuman papeles activos en el cambio que queremos. Eso es parte también de aprender a convivir juntos. Somos parte de una comunidad mundial. Es importante que aprendamos no solo a identificar los problemas y a cómo resolverlos, sino cómo tomar una actitud proactiva, cómo tomar una actitud de cohesión y de sinergia para prevenir también futuros problemas, futuras dificultades que puedan ser inclusive más acuciantes que las que tenemos el día de hoy. Ya hemos hablado cómo en muchos contextos el tema de la paz que creíamos ganada quizás en contextos de hace 20, 30 años, una vez más, y hablemos específicamente, por poner un ejemplo, de los centros educativos, volvemos a escuchar de las dificultades que tienen los centros educativos intramuros con el tema del bullying o del acoso escolar. Volvemos a escuchar de la influencia de las pandillas o de los entornos violentos en instituciones educativas. Volvemos a escuchar de las influencias que tiene el narcotráfico o las pandillas en las comunidades donde hay centros educativos que permean o que impiden que los jóvenes tengan un sano desarrollo en estos mismos centros educativos. Es decir, el tema de aprender a convivir es hoy más pertinente que nunca, porque muchos de los problemas que creímos superados quizás hace 10, 15, 20 años están volviendo de una forma diferente y quizás cada vez más acuciante el día de hoy. Aprender a vivir juntos es tener conciencia de que todos somos parte de este planeta, todas las comunidades, todos somos igual de importantes. Tenemos que aprender a generar esta convivencia en equidad sin importar de dónde venimos, cuáles son las condiciones que tenemos o cuáles son las oportunidades que tenemos. Es un proceso de colaboración conjunta en un planeta que nos pertenece a todos. La UNESCO también trabaja en la libertad de expresión y el acceso a la información fiable, que son fundamentales para la democracia y el desarrollo sostenible. Como sabemos, el día de hoy, donde los medios de información, donde los medios digitales cobran mayor relevancia que nunca por el tema de la pandemia del COVID-19, en donde nuestra única ventana al mundo, pues en momentos donde hay crisis o donde se cierran fronteras, donde se cierran espacios de movilización, donde muchas veces estamos solamente recluidos en nuestros hogares y la única ventana que tenemos son esos medios de información, radio, televisión, páginas web, etcétera. También son espacios en donde hay mucha desinformación, hay noticias falsas, hay mucho consumo de lo que sale en redes, no sabemos cuánto de ello es veraz. Tenemos también acceso a información que se está produciendo en el instante. El tema de la información nos trasciende y muchas veces nos sobrepasa. Y aunque la desinformación no es un fenómeno nuevo porque se había dado antes, ahora con las tecnologías de comunicación e información modernas, pues es mucho más sencillo que se generen noticias falsas, es mucho más sencillo que se generen errores de comunicación
o es mucho más sencillo también que podamos, viéndolo en positivo, incidir de manera efectiva en las situaciones que nos aquejan y poder encontrar una solución, así como modular y apoyar muchos de los procesos que tenemos nacionales y comunitarios a través de estas redes, si son bien utilizadas y si tienen mensajes fundamentales. Bueno, básicamente creo que he cumplido con los 10 minutos. Muchísimas gracias por su atención. La idea era ofrecerles una presentación de la UNESCO, qué es lo que hacen sus sectores. Esta oficina, que en el caso que yo represento, atiende a los países centroamericanos, pero la UNESCO está presente en toda América Latina y estamos a su disposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo Martínez Brenes, quien es oficial nacional de educación de la Oficina Multipaís de la UNESCO en la ciudad de San José, Costa Rica, y que atiende el resto de Centroamérica. Sin lugar a duda, muy emocionantes las palabras cuando recordamos la Constitución de la UNESCO y recordamos aquella frase que para nosotros, los que somos de relaciones internacionales, repetimos constantemente, en especial acá en Costa Rica, que puesto que en la mente de las personas es donde surge la guerra, es también la mente de las personas la que hay que formar para construir la paz. Muy importante también el concepto sobre la ausencia de guerra, como no la única variable que constituye la paz, y la necesidad de preservar la biodiversidad y la diversidad, como también se comentó. Gracias por esas palabras. Ahora le cedo la palabra a la señora viceministra de Juventud. Permítanme un segundo. Doña Margaret Solano Sánchez, quien es también presidenta del Consejo de la Persona Joven acá en Costa Rica, es planificadora económica y social de la Universidad Nacional y es egresada de la maestría en Sociología Centroamericana en la Universidad de Costa Rica. Señora viceministra, gracias por estar esta mañana con nosotros. Le cedo la palabra por un lapso de 10 minutos para su presentación. Muchísimas gracias, Daniel, y agradecer este espacio al equipo que nos invita para hablar en este marco del Congreso Internacional de Cultura de Paz, Educación, Salud y Promoción de la Resiliencia. Voy a compartir una presentación y bueno, espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a ver, adelante. En el marco de la protección y el desarrollo integral de la niñez de Costa Rica, me permito pues comentarles que quise también iniciar esta presentación haciéndome la pregunta, ¿verdad?, de qué es una familia, porque a nivel de protección de derechos integrales de la niñez en nuestro país, pues la familia tiene un rol protagónico en el desarrollo de la calidad de vida, ¿verdad?, que podemos ofrecerle a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La familia como esta estructura social de unidad que además influye en los procesos de socialización y que hoy día cada vez vemos más diversificada en su composición, y sin duda esa diversificación también nos hace parte de pensar un mundo mucho más inclusivo, más equitativo, y un mundo donde los niños y niñas también tengan protección de todas las contrapartes que están, ¿verdad?, acompañando sus procesos vitales. En Costa Rica existe un marco normativo bastante sólido, el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es un marco orientador para que tomadores de decisión puedan desarrollar dentro de sus instituciones públicas acciones dirigidas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Este establece los principios fundamentales de participación, así como todos los procesos administrativos y judiciales que debe cumplir la institucionalidad para poder cumplir con las obligaciones que establece este código en relación a personas menores de edad. Este está integrado por un sistema nacional de protección, que este Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de la Niñez lo que busca es básicamente esto, la protección. Cuenta con un Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, con instituciones gubernamentales que acompañamos desde este Consejo Nacional el quehacer y la rectoría que tiene la persona que preside el Patronato Nacional de la Infancia, el PANI, así como la participación de organizaciones de sociedad civil organizadas que han venido desarrollando diferentes acciones y que complementan
la labor que se realiza desde la institucionalidad, desde un enfoque de control social y veeduría, así como también una extensión del trabajo que se debe desarrollar a nivel territorial. Las juntas de protección de la infancia y los comités tutelares de los derechos de la niñez y de la adolescencia nos ha permitido básicamente eso, poder lograr alcanzar un mayor impacto en los territorios a nivel local para poder trabajar diferentes programas y proyectos enfocados a la niñez y la adolescencia. Este sistema de protección integral busca, ¿verdad?, este diseño de políticas públicas y la ejecución de programas y proyectos destinados a la prevención, la atención y la defensa de los derechos de la niñez. Cuando hablamos de este Sistema Nacional de Protección, aquí podemos ver cómo se conforman los diferentes niveles. Está toda esta estructura que es mucho más nacional, de lineamientos, de coordinación, pero también tenemos estructuras a nivel regional donde utilizamos la institucionalidad pública para poder alcanzar objetivos, como DINADECO, que es una estructura de base comunitaria, el IMAS, que nos ayuda también a focalizar la población que está en condición de pobreza y pobreza extrema, la Caja, ¿verdad?, que desarrolla también diversos programas dirigidos a la niñez, el Ministerio de Cultura y Juventud, que es el ministerio donde está adscrito el Consejo de la Persona Joven y donde participa el Viceministerio de Juventud, donde tenemos también una rectoría en un grupo poblacional un poco más amplio, donde compartimos rectoría con el PAN, el Ministerio de Educación Pública, que además es una de nuestras instituciones más robustas, ¿verdad?, que tiene presencia en mucho del territorio nacional. Precisamente es uno de los aliados estratégicos para poder alcanzar y poder desarrollar programas mucho más focalizados a niñez, que es bastante, tanto estratégico como muy natural, ¿verdad?, el trabajo que se realiza desde este Sistema Nacional de Protección precisamente para garantizar los derechos desde un enfoque de derechos un poco más amplios, ¿verdad?, pasando por el tema de la participación, de la salud, de la educación, de los procesos formativos, entre otros. Y los sistemas locales, ¿verdad?, que también tienen presencia de niños y niñas y adolescentes que participan dentro de estas estructuras. Esto es bastante interesante porque entonces en los procesos de diálogo donde la institucionalidad dialoga con estas estructuras, hay niñas, niños y adolescentes que están también hablando sobre sus percepciones, su realidad y cómo las decisiones que la institucionalidad toma también impactan sus vidas, y esto permite que entonces los tomadores de decisión puedan ajustar las medidas, los programas y proyectos que se están desarrollando hacia este enfoque, ¿verdad?, que tienen la población menor de edad. El Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia es básicamente un rector político en esta materia, ¿verdad? En este espacio confluyen diferentes ministerios, y esto es bastante importante porque aquí la rectoría que tiene el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia permite que el MEP, que el Ministerio de Cultura y Juventud, que la Caja, que el Ministerio de Trabajo desarrolle políticas y lineamientos mucho más específicos en sus sectores sobre los desafíos que tiene un grupo poblacional como la niñez en Costa Rica. La rectoría técnica, como lo mencionaba, la tiene el Patronato Nacional de la Infancia, y acá básicamente se enfocan hacia el tema de la protección y promoción y prevención de los derechos de las personas menores de edad, así como velar por el cumplimiento del Código de Niñez y Adolescencia, el interés superior del niño, así como el Código de Familia y la ley orgánica de la misma. Y también acompaña diferentes procesos judiciales y procedimientos administrativos, ¿verdad? Cuando la familia también tiene un grado de participación, el PANI asume esta representación, y en el caso en el que más bien la familia no está involucrada en los casos, ¿verdad?, el patronato es un coadyuvante para poder acompañar a estas familias para poder garantizar los derechos que tienen las personas menores de edad en Costa Rica. El interés superior del niño en Costa Rica básicamente se basa en su condición de sujeto de derechos y responsabilidades, así como cumplir, ¿verdad?, con condiciones
todo lo que el Estado y el aparato puede brindarles para desarrollar esas condiciones socioeconómicas, ¿verdad? La correspondencia entre ese interés individual y social y ese grado de madurez que también tienen los niños, niñas y adolescentes para poder participar de espacios de toma de decisión. Creo que algo bastante interesante e importante es esa voz de la niñez en los procesos de toma de decisión para que se ajusten, ¿verdad?, estas medidas a las percepciones que están teniendo las juventudes. Y eso también básicamente responde a uno de los desafíos que tenemos a nivel país respecto al tema de esa desagregación de datos que tiene la institucionalidad pública cuando hablamos de la participación de grupos poblacionales. En materia de protección estatal, es muy importante también mencionar que a nivel país contamos con una estrategia llamada Puente al Desarrollo. Esta estrategia de Puente al Desarrollo es liderado por el IMAS, el Instituto Mixto de Ayuda Social y viene desarrollando diferentes iniciativas que impactan a grupos poblacionales desde Puente a la Prevención, desde Puente al Bienestar y desde el Puente a la Prevención el Ministerio de Cultura y Juventud ha tenido una participación en el marco de desarrollo de programas que responden a la inclusión social, al cuidado y autocuidado y a la cultura de paz. Acá muchas de las actividades que se hacen desde el ministerio, ¿verdad?, buscan la participación de diferentes grupos poblacionales, entre estos con la niñez ha sido uno de los grupos poblacionales con el que el ministerio ha venido trabajando en el marco de una alianza que ha venido desarrollando con el Ministerio de Educación Pública, por ejemplo, en el que se desarrolla un programa llamado Érase una vez, que básicamente busca el contacto de niñez de personas de centros educativos públicos con las artes, con la creatividad, con el teatro, con el circo, para poder desarrollar otras habilidades y trabajar temáticas de una forma mucho más inclusiva, de una forma mucho más participativa y lúdica, que permita que los niños y niñas se acerquen, ¿verdad?, a las actividades artísticas y culturales. Algunas bueno, el derecho a la libre asociación, ¿verdad? Que eso también es muy importante a nivel país, donde todas las personas menores de edad también tienen el derecho de poder asociarse a diferentes estructuras con el fin de poder velar por sus derechos. A nivel país tenemos estructuras como los comités tutelares a nivel territorial, como los comités cantonales de la persona joven, así como otras estructuras, los comités cantonales de deporte, que hace poco también se modificó la ley para que participaran personas menores de edad en estos espacios, y básicamente es dar ese voz y voto para que las personas menores de edad, ¿verdad?, puedan hablar respecto a sus inquietudes y que haya una corresponsabilidad intergeneracional, ¿verdad?, de los desafíos que enfrentan los diferentes grupos poblacionales, sobre todo las personas menores de edad. Y bueno, quería referirme al tema del derecho a la cultura, recreación y deporte. Cuando les comentaba las iniciativas que desarrollamos de Érase una vez, ¿verdad? Es parte de este trabajo que venimos haciendo con diferentes contrapartes, no solo con el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad?, que busca que el tiempo libre, ¿verdad?, contribuya a este desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Además, cómo brindarle a que los padres de familia, ¿verdad?, les den esta oportunidad a los chicos y chicas de ejercer sus derechos, de participar de actividades recreativas, culturales, y en este sentido el Ministerio, además de estas iniciativas con el MEP, ¿verdad?, en el marco de la Rectoría Política y Técnica que tiene, nosotros trabajamos con un grupo poblacional de 12 a 35 años de edad, según lo establece la Ley General de la Persona Joven 8261, donde el Viceministerio de Juventud también como contraparte política enlaza y coordina con otros sectores. En esta imagen les muestro, por ejemplo, parte del trabajo que realizábamos a finales del año pasado respecto a la participación de personas menores de edad y juventudes en el marco de espacios de toma de decisión como la PRECOP, que es la cumbre de la Convención de los Estados Parque en materia de cambio climático, y básicamente buscamos un grupo robusto de personas menores de edad, de adolescentes y jóvenes, para que participaran de estos espacios en coordinación de alianzas público-privadas con UNICEF, con la OIT. En este sentido también nos ha venido, por ejemplo, apoyando otras instituciones como el MINAE, ¿verdad?, como ente rector en la materia, y en el marco de este Sistema Nacional de Juventudes con el que cuenta el Ministerio de Cultura y Juventud, enlazamos
con las diferentes iniciativas que se lideran desde el espacio de el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia. El Ministerio de Cultura y Juventud, además de estas iniciativas, también ha desarrollado programas que buscan la estimulación temprana de niños, niñas y adolescentes en el desarrollo humano a través de la música, como los diferentes programas del CINEM, ¿verdad? Que tiene presencia en 21 comunidades. Mucho de esto pensado en la descentralización de las acciones a nivel territorial. También tiene el Sistema Nacional de Bibliotecas, que también tiene presencia en todo el territorio nacional, un programa llamado Soy Bebé y Me Gusta Leer. Este programa ha venido integrando también la participación del Ministerio de Salud a través de los CENSINAE, que son sectores de salud que están ubicados en ciertas comunidades, así como involucrar a población en condición de vulnerabilidad, de pobreza y pobreza extrema a través de Puente del Desarrollo, y ha venido también diversificando la forma en la que el programa venía participando en el marco de esta pandemia, ¿verdad? Virtualizando esta oferta programática, además de virtualizarla, descentralizar las funciones que realiza el Consejo, el Ministerio de Cultura y Juventud y el Consejo de la Persona Joven, donde mi persona también preside la Junta Directiva. Pues hemos desarrollado diferentes programas y proyectos haciendo énfasis en temas de habilidades para la vida, habilidades blandas, herramientas de empleabilidad, encuentros recreativos e inclusivos, sobre todo también pensando en grupos poblacionales mucho más específicos como personas con discapacidad, a través del proyecto Moviéndonos con Libertad, que es una iniciativa que se lidera con el Parque de la Libertad. Y bueno, básicamente incorporando en diferentes políticas e iniciativas esta visión, ¿verdad?, de integrar a la población menor de edad, así como adolescentes y jóvenes en las políticas públicas. Y bueno, por último, nada más mencionarles que en Costa Rica se realizó un estudio de inversión pública y social en adolescencia y juventud. También existe un estudio de la niñez que creo que es muy importante involucrar al PANI en esto, pero reflejaba que Costa Rica invierte el 10% del PIB en niñez, adolescencia y juventud, que es el 53.7% pertenece al sector educación, entonces, y se concentra en grupos poblacionales entre los 12 y los 24 años. A nivel país tenemos pendiente el desafío de poder trabajar con otro grupo poblacional que son las juventudes de los 25 a los 35, porque mucho se está concentrando en este grupo a través de este estudio que les invito a poder investigar en la web. Y bueno, les agradezco mucho su tiempo y les dejo mi contacto para cualquier duda o consulta. Muchísimas gracias, señora viceministra de Juventud, Margaret Solano Sánchez. Sin lugar a dudas, a veces decirlo es sencillo, pero cuando vemos todo el entramado institucional que comprende la protección, la salvaguarda del interés superior de la niñez y la juventud en un país que es relativamente muy pequeño con respecto a otros hermanos latinoamericanos, nos damos cuenta de que no es jugando, como decimos popularmente en Costa Rica, y que esos tesoros que tenemos, que son todas esas personas pequeñitas, por decirlo así, pequeñitas en tamaño tal vez, pero gigantes en espíritu, es todo un asunto de estudiar y de llevar más allá de simplemente pronunciarlo. Es interesante cómo se habla de la familia en un inicio y cómo es allá donde nace la cultura de paz. Y por eso, tal vez en estos minutos quisiera también hablar con ustedes, hacerles unas consultas, tal vez con don Ricardo Martínez, porque cuando uno está en el ámbito social, hoy hablar de instituciones como la UNESCO, que si bien es cierto es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y ve esta organización internacional, muchas veces dice, es que la UNESCO hace los proyectos y los trae a las sociedades, a cada país, o es de cada país que nacen los proyectos, las iniciativas, en este caso como es su tema de la educación, en el caso para la oficina multipaís. Don Ricardo, ¿me escucha?
Sí, te escucho, Daniel, claro que sí. Bueno, es muy importante, es una pregunta muy importante. Yo quiero que lo que quede en el mensaje de la mente de las personas es que la UNESCO le pertenece a todos. O sea, es una organización mundial que no pretende estar ahí arriba en alguna imagen de una institución inalcanzable en el cielo, en donde solo se trabaja a nivel político. Al contrario, nosotros estamos trabajando fuertemente para tener cada vez mayor contacto con la población, con las personas, con las comunidades, con las familias. Es cierto que la UNESCO trabaja, y esto es un mensaje que también quiero que quede muy claro, trabaja en función de las necesidades de los países, de las necesidades de los gobiernos. Nosotros como UNICEF tenemos planes de trabajo como las otras agencias de Naciones Unidas que son refrendados y validados a partir de lo que los ministerios de educación o los gobiernos necesitan. Pero también es cierto que nosotros trabajamos en función de emergencias o de necesidades. Ahora, a propósito de la situación del COVID, hemos redireccionado nuestras actividades para generar apoyos técnicos, asistencias puntuales a los ministerios de educación para que mejoren los sistemas educativos, para detectar las necesidades docentes a propósito del COVID, para guiarlos en materia de monitoreo y evaluación. Hemos destinado fondos ahora en algunos países como Honduras y El Salvador para el tema de cómo afecta en los centros educativos los huracanes, ¿no? Empezando por ETA y ahora este nuevo huracán que nos aqueja. Entonces la UNESCO también responde en función de las necesidades actuales, y la UNESCO también puede brindarle a la comunidad y a toda aquella persona que se acerque de los materiales que nosotros tenemos. Casi nadie conoce que la UNESCO tiene una de las bibliotecas más grandes del mundo en materiales educativos libres. Todo lo que produce la UNESCO es libre, no tiene licencia, no tiene restricción. Si ustedes se meten a la página de la UNESCO, www.unesco.org, van a ver todo lo que produce la UNESCO y todo el acceso que ustedes tienen. Pueden conectarse o escribirnos a nosotros, a la oficina de la UNESCO San José, si tienen dudas, si queremos un material para esto, de cultura, de educación, de ciencias. Queremos que sea accesible para todas las personas. Hay un mensaje muy importante que yo quisiera, y con esto finalizo la pregunta. Se habla mucho y es muy importante seguir generando espacios sobre el tema de la cultura de paz. Es uno de los ejes fundamentales del trabajo de la UNESCO. Sin embargo, yo creo que el tema de una verdadera cultura de paz tiene que unirse ahora a otro concepto que nosotros estamos trabajando, que es el tema de la educación para la ciudadanía mundial. Yo creo que las culturas, como hemos aprendido de historia y de la ciencia, las culturas evolucionan, las sociedades evolucionan. A veces arrastramos problemas viejos de hace cientos o miles de años, eso es cierto, pero necesitamos nuevos contextos de solución. La ciencia, la tecnología, la situación actual del comercio, la comunidad mundial, los nuevos aprendizajes, todo está transformando el mundo actual y nos está llevando a futuros que pueden ser o muy buenos o muy malos, pero que se acercan a una velocidad cada vez mayor. Si nosotros no reaccionamos a tiempo y no nos damos cuenta que el cambio cultural y social debe ir de la mano de una transformación de la conciencia y de una lucha por generar un futuro más sostenible que empiece desde lo local hasta lo global, todos los mensajes, por más bonitos que suenen, y todas las demás intenciones, por más políticamente posicionadas que estén, no van a poder generar el cambio de transformación colectiva, de toma de conciencia y de respuesta que se necesitan. Por ponerte un ejemplo, y con esto cierro. Cuando nos preguntamos qué falla, agarraremos el ejemplo de educación para el desarrollo sostenible, ¿qué falla en una persona que ha pasado por educación general básica, que salió de la secundaria, que recibió educación para el desarrollo sostenible, que recibió el mensaje de no contaminación, de lo importante que es cuidar el contexto, del manejo de desechos? Pero ¿qué falla cuando esa persona sale, encuentra trabajo, camina por la calle y bota la basura en la acera? ¿Qué falla cuando esa persona no le molesta atropellar a otra o saltarse un alto?
¿Qué falla cuando a esa persona no le molesta en condiciones tal vez de presión de quebrar un cristal y robarse algo? Eso es porque probablemente recibió la información en la escuela. Pero por eso hablaba de que la escuela tiene que transformar a las personas, no informarlas. Cuando una persona sale bien formada, la posibilidad de cometer estos hechos o de no replicar hábitos nocivos disminuye considerablemente. Pero cuando una persona solo pasa por un lugar sin que el lugar deje huella, sin que la educación y la cultura dejen huella, por más que los bombardeemos con seminarios, con doctorados, con conferencias, con papers, con investigaciones, las personas en su vida diaria no las aplican. Y el cambio al que tenemos que aspirar es al cambio de conciencia y de ejercicio de la vida diaria, porque eso es lo que hacen las sociedades que han progresado más en estos temas. Quisiera hablar mucho, Daniel, pero bueno, creo que me fui un poco más. Hay mucha tela que cortar, don Ricardo. Y este comentario que usted nos hacía, que le agradezco mucho, porque a veces las personas en la sociedad civil, en los grupos organizados, no entendemos directamente cómo es que funcionan las organizaciones internacionales, en especial una organización tan importante como la UNESCO. Y es en doble vía. Vienen desde los países que definen sus necesidades y vienen desde las organizaciones internacionales donde como un todo visualizan las problemáticas generalizadas, porque a veces el problema no es de un solo país, sino de varios. Y esto me lleva a hacerle la consulta a la señora viceministra, doña Margaret. Doña Margaret, pareciese mentira que en el siglo XXI tenemos que definir políticas públicas para garantizar el interés superior de la niñez y la adolescencia. Y cuando veo los programas en los que se está desarrollando el CINEM, el Sistema Nacional de Bibliotecas, soy bebé y me gusta leer, bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo se maneja todo ese entramado de proyectos y programas? Usted también, tengo entendido que tiene manejo de proyectos de cooperación, ¿verdad? En ese sentido, somos un poco colegas, pero me gustaría saber lo que es la práctica, porque una cosa es ser profesor, ¿verdad? Y otra verlo desde la gestión pública como usted. Muchísimas gracias. Y también me permite ampliar un poco, por ejemplo, en la política pública, la persona joven que desarrollamos un proceso de consulta amplio en territorios con 2.240 personas jóvenes, donde básicamente buscábamos, ¿verdad?, conectar esa sabiduría y ese saber popular, ¿verdad?, de nuestras poblaciones prioritarias también con el uso de datos para la toma de decisiones, que yo creo que acá también tenemos un gran desafío y es que a nivel país nos ha costado mucho que otras instituciones públicas puedan desagregar los datos por algo tan simple como edad simple, ¿verdad? O género o ubicación geográfica, precisamente para poder encontrar cuáles son los desafíos que tienen grupos poblacionales a nivel territorial y poder desarrollar oferta programática mucho más específica. Nosotros dentro del Plan de Acción de la Política Pública, un poco lo que hemos querido hacer dentro de la elaboración del Plan de Acción que estamos actualmente en construcción es aplicar teoría de cambio con las instituciones para hacer una revisión si los programas y proyectos que están implementando estas instituciones realmente responden a los desafíos que nos plantean los grandes resultados en los procesos de consulta, así como los datos. Y precisamente focalizar con otro tipo de propuestas que respondan a estos indicadores y básicamente a los objetivos estratégicos a los que responde la política pública. Yo creo que acá también es un poco el entender cómo funciona la institucionalidad pública, cómo desde ese entramado institucional y funcionamiento podemos generar modificaciones que siempre estén en el marco jurídico de esa institución, ¿verdad? Porque todas las instituciones también tienen sus propias particularidades normativas, pero también buscar alianzas público-privadas. Por ejemplo, con UNESCO, el Sistema Nacional de Bibliotecas desarrolló el Bibliobús, que también tiene una cobertura a nivel nacional y se desplaza. Entonces, como a través de alianzas público y privadas, a través de tener un ojo muy fino, ¿verdad?, sobre qué es lo que hay que desarrollar en estas comunidades, se puedan desarrollar programas y proyectos, se pueden lograr este tipo de iniciativas.
con UNICEF, por ejemplo, hemos venido desarrollando programas de Soy Valentía en la zona de Limón, empoderando a niñas para que sepan sobre sus derechos y puedan además ser agentes de cambio y ser lideresas en el desarrollo rural territorial. Venimos flexibilizando algunas cosas. Con DINADECO logramos que se creen estructuras de asociaciones de desarrollo específicas de juventud en el marco de una rectoría entre los 12 y los 35 años, por lo que cada vez estamos buscando mecanismos de participación donde las juventudes sean las protagonistas y no necesariamente, ¿verdad?, como personas que reciben las decisiones que otros están tomando por ellas, ¿verdad? Yo creo que pasa mucho por esta flexibilidad, también por la voluntad política de quienes están en asientos de toma de decisión, de tener la apertura a poder dialogar con sociedad civil, poder dialogar con nuestras poblaciones y hacer estos ajustes a la normativa, ¿verdad? Sabemos que muchos de los procesos que estamos logrando no necesariamente están institucionalizados y ese es otro gran desafío, porque puede que estas iniciativas de involucrar a personas, por ejemplo, en la PRECOP y en la COP, con el MINAE, se haya logrado a causa de una voluntad política, pero no necesariamente porque exista un protocolo de participación de personas menores de edad, adolescentes y jóvenes en estos procesos. Entonces, es avanzar en diversas cosas, ¿verdad? Avanzar en lo operativo, en lo programático, buscar hacer incidencia política para lograr hacer esas transformaciones a nivel institucional, ¿verdad?, que son mucho más estructurales. Y pensar en lo que nos están diciendo los datos y nos están diciendo los menores de edad, adolescentes y jóvenes. Muchas gracias, señora viceministra. Sin lugar a dudas, cuando uno les escucha a ustedes, nos damos cuenta de que las herramientas están. Lo que hay que hacer es ponerse a trabajar y tenemos mucho que hacer. Y ojalá lo logremos en nombre de nuestra niñez y nuestra juventud. Mi nombre es Daniel López Zúñiga. Este ha sido el panel sobre la protección y el desarrollo integral de la niñez, Costa Rica y Centroamérica, en el marco del Congreso Internacional de Cultura de Paz, Educación, Salud y Promoción de la Resiliencia. Y le cedo la palabra a doña Solange de Faria, que es coordinadora de este proceso. Eu agradeço enormemente a nosso ilustre panel desta manhã, ao senhor Daniel Lopes, retomando, ¿verdad?, el inicio do que a vice-ministra nos falou na mesa sobre a família, a importância dessa comunicação, ¿verdad?, de empezar a hablar de la familia, que es el pilar de seguridad, de creación de vínculos afectivos y de afecto y además de protección. Al igual del señor Ricardo Martínez, el posicionamiento de nuevos contextos de soluciones, esos ese cambio de conciencia, de todo el trabajo dentro de la conciencia planetaria que debemos hacer, del ser, saber, hacer y estar, y de todas las nuevas alianzas que podemos hacer juntos para construir un mundo mejor, basado en la promoción de la cultura de paz y la resiliencia. Yo les agradezco enormemente su visitación esta mañana y doy por encerrada esta jornada y nos vemos a las 2 de la tarde con la conferencia Promoción de la Resiliencia y Cultura de Paz en las escuelas, colegios y comunidades. Muchas gracias. Feliz mañana a todos.